César Sabas, analista político, experto en relaciones internacionales y seguridad internacional. Invasión de Rusia a Ucrania. Lo que parece es que dejaron sola a Ucrania para que Rusia haga con ella lo que le parezca. ¿O qué visión tiene usted, don César? Muy buenos días, doctor Londoño. Siempre es un placer compartir con ustedes. Desde la primera entrevista que hablamos del tema de Ucrania, ya yo venía diciendo que al final Ucrania la iban a dejar sola, que al final la OTAN la iba a dejar sola. Yo tenía la esperanza de que si bien la OTAN la iba a dejar sola, por lo menos hubiesen llegado a alguna negociación con los rusos. Porque si la OTAN no estaba dispuesta a irse a un conflicto militar con Rusia, creo que lo más sensato en ese aspecto, y aquí yo le pido a la audiencia que no se moleste conmigo, porque yo no soy quien dirige las tropas de la OTAN, yo no tomo las decisiones en la Casa Blanca ni nada de esto, yo soy simplemente un analista. Quien dirige las tropas de Estados Unidos es otra persona. Pero bueno, si quienes dirigen a la OTAN no estaban dispuestos a irse a un conflicto con Rusia, lo más sensato hubiese sido llegar a una negociación y evitar muertes ucranianas. Pues ni siquiera se llegó a esa negociación. Y Putin decidió emprender una invasión a gran escala, una guerra relámpago, y ya tiene prácticamente arrodillado al gobierno ucraniano. En estos momentos, la moral del ejército ucraniano y del gobierno está por el suelo. Y así no se puede ganar ninguna guerra. El propio presidente Zelensky ya dijo que le preguntó a los 27 miembros de la OTAN si Ucrania debería estar en la OTAN, y la única respuesta que recibió fue silencio. Ante ese escenario, el gobierno ucraniano y las Fuerzas Armadas evidentemente no tienen ningún incentivo para seguir combatiendo contra Rusia, porque básicamente sus aspiraciones de ingresar en la Alianza Atlántica se desvanecen. En estos momentos se dan cuenta que la oferta de seguridad que le hizo la OTAN y Estados Unidos era una oferta vacía, una especie de estafa que el gobierno ucraniano compró. Esa oferta molestó a los rusos, y ahora son los ucranianos, ellos solos, los que están pagando las consecuencias de una política exterior irresponsable que hicieron los miembros de la OTAN. Vladimir Putin, sabemos quién es el personaje, porque esto no es nuevo. Él viene invadiendo países desde el año 2008 y viene haciendo uso de la fuerza cada vez más a medida que ha fortalecido las capacidades defensivas y ofensivas de Rusia. Así que no es de extrañar que pues él se comporte de esta manera, pero lo que sí es de extrañar es que la OTAN no supo prever que esto iba a pasar, o por lo menos no supo evitar una tragedia para el pueblo ucraniano, que es lo que estamos observando en estos momentos. Una verdadera tragedia para el pueblo ucraniano, sin ningún sentido. Y entonces lo que sigue de aquí es una rendición, ¿o qué es lo que sigue después de que Rusia hizo lo que le dio la gana con Ucrania, la invadió como quiso, se la tomó y es dueño de Ucrania? ¿Qué es lo que sigue? Ya prácticamente, ya las tropas rusas están entrando en Kiev, y ya prácticamente el gobierno ucraniano se está rindiendo. El problema es que ahora vienen cuáles son los términos de la rendición. Y ese es el detalle, porque a medida que las tropas rusas conquisten más lugares estratégicos, van a hacer propuestas de rendición cada vez más radicales. ¿Cuál es el proyecto que tiene Putin en estos momentos para Ucrania? Es una gran incógnita. Digamos que hasta hace 2 semanas, la propuesta que tenía el gobierno ruso era única y exclusivamente que la OTAN se hubiese comprometido a no expandirse a Ucrania. Ese acuerdo nunca se llegó en la OTAN, así que decidió pasar medidas más radicales, que fue reconocer la independencia de 2 regiones separatistas. Como la OTAN tampoco actuó, pasó a una medida todavía más radical, que es la invasión completa de Ucrania. En este momento el gobierno de Zelensky está tratando
de llegar a un acuerdo con los rusos a través de la neutralidad de Ucrania. Pero, como digo, es una incógnita cuál es el proyecto de Putin, porque si en estos momentos la posición rusa es verdaderamente dominante, que es lo que parece ser, es probable que Putin quiera mucho más. ¿Y qué es lo que quiere? Ahí sí es una incógnita. Una opción puede ser simplemente deponer al gobierno ucraniano y poner un gobierno afín, tal como lo hay en Bielorrusia, y Ucrania sería una especie de colonia. Otra opción sería dividir a Ucrania en dos y que la parte ucraniana pro-occidental pues se vaya con los occidentales y la parte ucraniana pro-rusa, que la hay, pues se quede con los rusos, y en ese aspecto las repúblicas separatistas se integrarían a la Ucrania pro-rusa. Otra opción sería anexarla por completo a Rusia y hacer una especie de imperio ruso. En todo caso, la decisión la va a tomar Putin, porque ya estamos hablando de un terreno puramente de fuerza militar. Y lamentablemente, a medida que pasan los minutos y que los rusos conquistan más y más territorios, Vladimir Putin se siente con la capacidad de exigir más y más y más. Y sobre todo porque la respuesta que han dado los occidentales, que ha sido hasta ahora únicamente desde el punto de vista diplomático, cosa que a Putin no le interesa, porque no está pendiente de la diplomacia, y de las sanciones de paso están siendo muy débiles. Ni siquiera hasta estos momentos han sacado a Rusia del sistema SWIFT, que aparentemente perjudicaría a la banca. Hasta los momentos se han limitado a sancionar bancos rusos de menor importancia y sancionar a miembros del gobierno ruso que ya previamente estaban sancionados, o sea que no hay ningún tipo de cambio. Y este tipo de actitudes más bien refuerza la tesis de Putin, que tiene que utilizar todos los medios militares para conseguir sus objetivos. En estos momentos lo que vemos es... Sí, disculpen. No, perdóneme, siga usted, ya le pregunto. Sí, en estos momentos lo que estamos viendo es una reconfiguración de toda la arquitectura de seguridad europea. Y pongo un ejemplo: Georgia tenía pensado solicitar su membresía a la OTAN. Yo creo que acaban de cambiar de opinión por lo que están viendo en Ucrania, porque el primer ministro de Georgia anunció que no se va a sumar a las sanciones a Rusia. Georgia es todavía más vulnerable que Ucrania ante una invasión rusa. Y si la OTAN no reacciona, pues estos países quedan a merced de Putin. Entonces van a preferir negociar con Putin antes que una acción de ellos desate su ira. Quería preguntarle cuál es la razón o cómo se explica el mundo que Occidente, teniendo toda la capacidad militar para enfrentar a Moscú y evitar que siga habiendo un derramamiento de sangre en territorio ucraniano, no haga nada y simplemente hablen de sanciones y de temas que no van a frenar en lo absoluto lo que puede terminar pasando con Kiev, con Ucrania, y como usted lo ha dicho, que termine anexado a Rusia y pues desaparezca todo un modelo, un sistema de país que existía? Porque hay un detalle que se llama las armas nucleares tácticas. Y esto lo explico. Hay dos tipos de armas nucleares, tácticas y estratégicas. Cuando nosotros hablamos de armas nucleares, siempre se nos viene a la mente una gran masa de fuego arrasando a ciudades enteras, como Nueva York, y viene el apocalipsis. Esas son las estratégicas, como la que se tiró en Hiroshima, como la que se tiró en Nagasaki. Pero durante la Guerra Fría se desarrollaron un tipo de arma nuclear muy pequeña, con un alcance muy limitado, con una capacidad muchísimo menor, y la contaminación producida se disiparía muy, muy rápido. Estas son armas nucleares tácticas. Nunca se han usado en la vida. Rusia tiene 4.000 armas nucleares tácticas y el que le sigue es Estados Unidos con 700. Durante la Guerra Fría se llegó a la conclusión de que los soviéticos sí podían utilizarlas en un conflicto. Y eso no necesariamente generaría el Armagedón, porque estaríamos lanzándolas a ejércitos y no a ciudades. Es decir, los rusos la podrían lanzar a un contingente militar americano o a un portaaviones, acabarlo, y eso no necesariamente significa que los americanos tengan que lanzar una bomba atómica estratégica, es decir, de las grandes a Moscú, porque los rusos sí la lanzarían a Nueva York.
¿Qué es lo que sucede? Estas armas se utilizan en casos de amenaza existencial. Y el problema es que para los rusos, Ucrania es parte de su existencia. Y Putin lo ha hecho saber, y de hecho Putin amenazó con utilizar las armas nucleares tácticas. Y de hecho en 2014, cuando estalló el Euromaidán y los rusos tomaron Crimea, activaron las armas nucleares tácticas. Es decir, Ucrania es lo que los rusos consideran su línea roja, y los norteamericanos han tenido cuidado en no atravesarla, porque ya estamos hablando de un conflicto a una escala mayor. Si bien es cierto que si reunimos todo el ejército de la OTAN, es decir, Estados Unidos más Francia, más Gran Bretaña, más Alemania, más España, etcétera, tenemos un ejército que convencionalmente podría apabullar a los rusos. Pero si los rusos no están dispuestos a perder Ucrania, pueden recurrir a las armas nucleares tácticas. Y ahí sí tendríamos un problema mucho más grave. Entonces, ¿cuál es el problema? Que el valor de las cosas, siempre el valor de las cosas es subjetivo. Siempre. Incluso el de los territorios, el de todo. Por ejemplo, no puede ser el mismo valor que le da un colombiano a Cartagena de India que el que le da un argentino. Estamos hablando de cosas distintas, son países distintos. O, por ejemplo, no puede ser lo mismo el valor que le da un americano a Pensilvania o a Virginia, en las zonas donde nace su identidad nacional, su americanidad, donde se firmó el Acta de Independencia, donde viene George Washington, a el que le da, por ejemplo, un ciudadano japonés que lo está conociendo y le parece muy bonito, pero hasta ahí. En Ucrania nace la identidad rusa. Toda la historia rusa está ligada a Ucrania. Y Putin lo dejó claro en su discurso. Ucrania es parte de nuestra identidad cultural, personal y espiritual. Entonces, es un problema porque los rusos le dan a Ucrania un valor que los occidentales no estamos dispuestos a darle, lamentablemente. Y por eso es que no estamos convencidos en derramar sangre occidental por Ucrania. Si eso es así, estoy hablando realidad. Yo no estoy diciendo lo que yo creo, estoy hablando realidad. Si eso es así, hubiese sido más conveniente no darle una garantía de seguridad vacía a Ucrania y llegar a otro tipo de compromisos estratégicos con los rusos para evitar lo que está sucediendo actualmente, que es que el pueblo ucraniano se consigue que está solo y está viviendo una verdadera tragedia. Creo que hubiese sido más responsable desde el inicio. Es la verdad, el pueblo ucraniano se quedó completamente solo. Eso lo descubrieron ya los europeos. Las bolsas de Europa y de los Estados Unidos están al alza. Hay una gran euforia en el mundo occidental. El único que cae es el rublo y las bolsas rusas. Esas se vinieron a pique, pero esa es otra historia. Las bolsas europeas están al alza, la gente está tranquila, sabe que no va a haber intervención militar de la OTAN, ni de los Estados Unidos, ni de nadie, y que Ucrania se quedó sola, absolutamente sola, soportando el embate del monstruo ruso, del gran oso ruso. De manera que eso es lo que tenemos, don César. Y asunto concluido, y lo que fue la guerra pues se acabó. Lo que tenemos es un paseo de las tropas rusas por Ucrania, haciendo lo que les viene en gana e imponiendo sus condiciones, que ya sabremos cuáles son, pero van a ser las más duras de todas. Usted habló de la posibilidad de dividir a Ucrania en dos. Yo veo eso tan distante como que hubiera paz en este momento y los ejércitos rusos se retiraran. No va a haber nada de eso. Simplemente Rusia impondrá sus condiciones y Rusia exige que Ucrania sea parte suya, sea parte de su vida económica, como es parte de su vida sentimental y espiritual, como lo ha dicho muy bien Putin. Putin hace lo que le da la gana y el mundo se arrodilla ante él. ¿Esa es la verdad, don César, o no? Lamentablemente es así, y yo también concuerdo con usted. Yo no creo que la división de Ucrania sea la más probable, y creo que Putin, viendo la apabullante ventaja militar que tiene y la debilidad de Occidente, va a querer obtener a toda Ucrania.
Claro, claro, toda Ucrania para él y entonces Ucrania será una, una parte de la República Rusa, recomponiendo o tratando de recomponer la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, de lo que no está muy lejos, ¿no? Sí, sobre todo su proyecto, bueno, él es actualmente el dictador de Rusia, porque ahí hay una dictadura, pero fíjense algo interesante, desde que él llega al poder en el año 99, la figura histórica que él toma como referente fue la de Pedro el Grande. Y Pedro el Grande fue el primer líder que se proclama zar de todas las Rusias. Y ya yo lo he explicado, ¿cuáles son todas esas Rusias? Lo que actualmente es Rusia, Ucrania, que es considerada la pequeña Rusia, y Bielorrusia. Ya tiene Bielorrusia y a Rusia, solamente le falta Ucrania. Entonces, siguiendo ese modelo, le falta solamente Ucrania para volver a ser lo que una vez fue Pedro el Grande, el zar de todas las Rusias. Y prácticamente ya lo consiguió. Prácticamente ya lo consiguió, esa es la dolorosa verdad. Y las amenazas de sanciones a Rusia en amenazas se quedaron y no habrá sanciones y Rusia sigue su camino y se sabe que Putin tiene unas reservas internacionales en dólares gigantescas para aguantar cualquier eventualidad que se le produzca. Eso es lo cierto. Don César Sabas, muchísimas gracias por acompañarnos y por estas reflexiones contundentes que usted hace sobre la situación en Ucrania. Muchísimas gracias a usted, doctor Londoño. Bueno, ya lo saben, Ucrania está sola. Ucrania pasará a ser parte de Rusia a cualquier título jurídico que sea y los muertos y la destrucción y el dolor de Ucrania ha sido para nada porque Occidente no estaba dispuesto a respaldarla, como lo dijo muchas veces, pues no cumplió, se arrugó y Rusia hace lo que le da la gana con Ucrania. Esa es la verdad.